Buenas, vamos con el tema 5, el gobierno y la administración. Te recuerdo que estos son vídeos básicos con extractos puntuales de temas que se dan en esos temas, aspectos que se dan, pero para nada comprenden todo el temario, todo el contenido de cada uno de los temas. Es un resumen que me he hecho yo para esta última fase de la oposición y nada, vamos a ello. Primer aspecto importante que considero, la composición del gobierno, obviamente, artículo 98.1 de la Constitución. Está compuesto el gobierno por presidente, vicepresidente o vicepresidentes en su caso, ministros y los demás miembros que establezca la ley. También tener en cuenta en este tema de la composición del gobierno que pueden haber ministros que no tengan cartera. Estos se regularán por Real Decreto y este aspecto está contemplado en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 50/1997 del Gobierno. ¿Cómo se reúnen los miembros del Gobierno? Pues en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno. Si lo comparamos con el funcionamiento de las cámaras, allí se reunían en pleno y en comisiones. Así que más o menos es lo mismo. En lugar de pleno, Consejo de Ministros. El gobierno se encarga de dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva, junto con la administración, y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Principios que configuran el funcionamiento del gobierno. Tenemos 3 principios. Principio de dirección presidencial, implica que el presidente cuenta con las competencias necesarias para determinar las políticas que va a seguir el gobierno y las políticas que van a seguir los departamentos que se creen en ese gobierno, que no siempre son los mismos, como cualquiera puede darse cuenta con cada gobierno que tenemos cada 4 años, como se van creando ministerios diferentes y tal. Principio de colegialidad. El gobierno es un órgano colegiado y la responsabilidad por las decisiones acordadas por sus miembros es solidaria. Y principio departamental implica que el titular de cada departamento cuenta con una amplia autonomía y responsabilidad en su ámbito de gestión. Y finalmente recordar que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del gobierno y que no está integrado en ningún ministerio. Requisitos para ser miembro del gobierno. Primeramente, ser español y mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo y no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme. En cuanto a los ministros, vamos a ver 2 aspectos algo curiosos, en el sentido de que si nos preguntan podrían pillarnos un poco. Primeramente, la posibilidad de que un ministro no sea diputado. Tengamos en cuenta que los ministros son elegidos por el presidente del gobierno. El presidente sí que tiene que ser diputado, porque se elige de entre los diputados que conforman el Congreso tras cualquier proceso electoral, pero una vez uno de esos diputados se ha convertido en presidente, el presidente elige a sus ministros sin la obligación de que sean diputados. Y luego también puede darse el caso de que se junten en una misma persona los cargos de vicepresidente y de ministro. O sea, que un vicepresidente puede ostentar la titularidad de un departamento ministerial. Causas por las que el gobierno cesa. Primera, tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza, que luego veremos, y por dimisión o fallecimiento del presidente. ¿Qué ocurre cuando el presidente está en funciones? ¿Qué funciones no puede ejercer? Pues no puede proponer al rey la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes, no puede proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo y no puede plantear la cuestión de confianza. En cuanto al gobierno en funciones, no podrá ejercer las siguientes funciones: aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y tampoco podrá presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado. Y también tener en cuenta que cuando el gobierno esté en funciones, en el caso de que sea por celebración de elecciones generales, cualquier delegación legislativa quedará en suspenso en ese tiempo en el que el gobierno esté en funciones.
Empezamos con el tema de la responsabilidad del gobierno. Primero, el tema de la responsabilidad criminal, tanto del presidente como de los miembros del gobierno, solo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Eso en cuanto a la responsabilidad criminal, pero si fuera un tema de traición, si la acusación fuera por traición o por cualquier otro delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, tendría que ser planteada por iniciativa de un cuarto del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Cuestión de confianza, artículo 112. Aquí tenemos que el presidente del Gobierno, previa deliberación con el Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso esta cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Una vez la planteado, se procede a la votación y si votan a favor la mayoría simple de los diputados, pues se entiende que la confianza ha sido otorgada y pues se salva la papeleta, digamos. Otra cosa es que se niegue la confianza, que no se alcance esa mayoría simple de votos a favor, en cuyo caso el presidente tiene que presentar su dimisión al rey, procediéndose a la designación de presidente del gobierno según lo establecido en el artículo 99 de la Constitución. Y vamos con la moción de censura para terminar. Artículo 113. Sirve para exigir la responsabilidad política, no la responsabilidad criminal, obviamente, del gobierno. Tiene que ser propuesta al menos por una décima parte de los diputados, parte del Congreso, no parte del Senado, y tendrá que incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Para que se lleve a efecto, esta censura tiene que ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso. No podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde que haya sido presentada y, si no fuera aprobada, los que la hayan promovido no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Pero si es aprobada, el gobierno tendrá que presentar su dimisión al rey y el candidato que se había establecido anteriormente se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99, de tal forma que el rey le nombrará directamente presidente del gobierno. Y eso es todo por este tema 5. Obviamente hay muchas cosas que no he tocado, pero como digo, estos son unos resúmenes parciales y al menos por mi parte de preguntas que he visto en años anteriores. Próximo tema, tema 6, el gobierno abierto.